Durante la Guerra Fría se creó una de las formas de conflicto más importantes y decisivas que vemos incluso hasta el día de hoy, lo cuales son las guerras subsidiarias o guerras proxy. Pero, ¿qué es lo que son? Para empezar tenemos que saber qué fue la Guerra Fría. La Guerra Fría inició en 1945 después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se dividió en dos bloques principales, uno liderado por la Unión Soviética, que tenía una ideología comunista, y el otro liderado por Estados Unidos, que tenía una ideología capitalista. Pronto a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos generó una de las armas más destructivas y decisivas de nuestro mundo entero, que son las bombas atómicas. Esta arma, ¿qué es lo que permitía? Le permitía a Estados Unidos tener un control y someter a países de una manera nunca antes vista. Pero la Unión Soviética pronto a esto también se expandió y también creó la bomba atómica. ¿Por qué fue esto importante? Porque supuso el hecho de que ambas potencias no tendrían un enfrentamiento directo, ya que el hecho de tener una guerra convencional generaría la destrucción completa del mundo y en corto a ninguno de los dos países les favorecería en absolutamente nada. Entonces, lo que hicieron fue de que, como el mundo estaba dividido en dos grandes bandos, por el telón de acero que dividía el bloque comunista y el este a partir de Occidente y Medio Oriente, mediante sistemas como lo fue el Comintern, el Pacto de Varsovia y la OTAN, que era uno respectivo a la Organización Soviética y sus satélites, y la OTAN, la Alianza Militar Estadounidense. Una forma de guerra en la cual ninguna de las dos partes entraba en un conflicto directo y propio. Por el contrario, lo que hacían era de que apoyaban militarmente y económicamente a terceros, incluso brindaban gran parte de la armada que participaría en esos conflictos, para determinar qué ideología predominaría sobre otra. Uno de los conflictos más importantes y a partir de donde surgió esto fue la Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue un conflicto militar en donde se enfrentaron los dos gobiernos de Corea, siendo el norte y el sur, por el control de la península. Esto se llevó a cabo entre 1950 y 1953 y fue el primer conflicto armado de la Guerra Fría. Esto se inició como una guerra civil, pero Estados Unidos y como la Unión Soviética se involucraron de manera directa, convirtiéndolo en una disputa internacional. La URSS y China enviaron sus tropas en apoyo a Corea del Norte, y por su parte Estados Unidos presionó a la ONU y a países occidentales para apoyar a Corea del Sur. Debido a la cantidad de combatientes y tropas y pues la militarización, la guerra de Corea fue una de las más brutales. Se estima que hubo entre 2 millones y 3 millones de combatientes caídos y más del 10% de la población civil fue desaparecida, secuestrada o asesinada. Eso tuvieron una gran consecuencia, pues definieron el escenario político internacional que marcó la Guerra Fría. La Guerra de Corea terminó con un armisticio que estableció la separación definitiva de las dos Coreas en dos países independientes, con la del sur siendo un gobierno nacionalista y alineado con Estados Unidos, y Corea del Norte, una dictadura comunista que perdura hasta hoy bajo el gobierno de Kim Jong-un. La guerra de Vietnam es probablemente el conflicto proxy más conocido de toda la época de la Guerra Fría. Este se trató de un conflicto al estilo guerra civil entre la República de Vietnam en el sur y el gobierno comunista establecido en el norte junto a las fuerzas revolucionarias del Vietcong. Este conflicto fue característico por ser duradero y letal, dado que duró poco menos de 20 años y cobró un total de 3,7 millones de vidas. Esto también se da gracias al uso de múltiples agentes químicos como el agente naranja y el Nepal, junto a las tácticas de guerrilla utilizadas por los grupos revolucionarios vietnamitas.
La intervención de los Estados Unidos en el conflicto fue aumentando durante los años iniciales. Después del asesinato de Kennedy, su vicepresidente Lyndon B. Johnson tomaría cargo y se encargaría del manejo de la situación. Finalmente, durante los años 60, este enviaría las primeras tropas expedicionarias hacia el sur de Vietnam. Finalmente, en el año 1975, a pesar de todos los esfuerzos estadounidenses, el gobierno comunista de Vietnam del Norte terminó de marcar sus últimas victorias, tomando control completo del terreno vietnamita. Esto marcó una de las derrotas más grandes para los Estados Unidos en toda su historia, separando al pueblo y causando que se alcen múltiples movimientos antiguerra alrededor de todo el país. Esto marcó un antes y después de la manera en la que un público general observó una guerra. Al día de hoy aún podemos ver las consecuencias de este conflicto, cambiando permanentemente la manera en la que nosotros vemos la intervención de un país mayor dentro de las jugadas diplomáticas de países bajo su ala. En conclusión, la guerra de Vietnam marcó un punto decisivo para no solo el desarrollo de la Guerra Fría, sino que la historia en general. Durante la Guerra Fría, El Salvador fue escenario de un conflicto donde dos superpotencias intervinieron indirectamente. Apoyo de Estados Unidos al gobierno salvadoreño. Estados Unidos apoyó al gobierno de El Salvador con dinero, armas, entrenamiento y logística para mantenerlo en el poder. Su objetivo era detener el avance del comunismo en América Latina, viendo el conflicto como parte de su lucha global contra la influencia soviética. También, en un intento desesperado por recuperar Cuba para su sistema económico capitalista, propuso varias sanciones a este país, pero ya era muy tarde, ya que estaban muy arraigados a la dictadura de Fidel Castro. Respaldo de la Unión Soviética a los guerrilleros del FMLN. Por su parte, la Unión Soviética, junto con Cuba y otros aliados, apoyó a los guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Les brindaron asesoría y ayuda militar, con el objetivo de promover un cambio político en El Salvador y contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región. En este conflicto es un ejemplo claro de una guerra proxy, donde las potencias extranjeras luchan por su interés a través de conflictos internos en otros países. Las lecciones clave que podemos concluir a partir de este conflicto es que la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética se llevaba de manera indirecta. Una competencia ideológica que sus campos de batalla no eran necesariamente sus territorios, sino que se llamaban territorios externos, que eran los países pequeños, que estos se veían influenciados por las grandes potencias y se veían armados y a enfrentarse entre ellos. Esta estrategia de ambición de poder hacía que los pueblos inocentes se convirtieran en víctimas, y nos muestra la importancia del diálogo, la diplomacia y el respeto para evitar repetir los anteriores errores. Vemos cómo la influencia política y militar no garantiza el control ni la victoria de una guerra, y que por más mínima que sea la guerra siempre dejará secuelas, como hasta el día de hoy Corea sigue dividida entre sur y norte, y como Afganistán sigue inestable. Tenemos que priorizar la paz y llevar una coexistencia pacífica para poder tener un mejor resultado ante nuestros conflictos. Vemos cómo ningún triunfo justifica el sufrimiento humano.